¿Cuál es el sentido de ser del sexo femenino en la ideología social de la población mexicana? La concepción de la mujer mexicana y su condición al comienzo del siglo XX deben ubicarse en el contexto teórico del positivismo. Es esta una corriente de pensamiento dominante durante el auge de la modernidad europea que en México se asimiló de forma particular como filosofía del orden o filosofía oficiosa del Estado. El positivismo ofrece una nueva justificación de las jerarquías sociales, pero ya no son la sangre ni la herencia quienes explican las desigualdades, sino la ciencia. Esto explica por qué la condición de las mujeres en México durante el periodo previo a la Revolución y la aspiración a la verdad objetiva y científica de esta ideología coexistía con la conceptualización idealizada de la mujer según el estereotipo de la dedicación absoluta al hogar y la vocación maternal a toda prueba. En una sociedad consciente de que lo femenino y lo masculino no son los rasgos naturales que nuestra biología nos da, sino una forma de concebirnos y de actuar como seres humanos diferenciados a partir del sexo. La conciencia de nuestra corporalidad resultaba no solo un tema central para reconocer los límites que la sociedad patriarcal impone a las mujeres, sino también un medio para cuestionar las ventajas sociales aparentes que solo reproducen la dominación. Pero en la dinámica social, la que promovía un desarrollo acelerado en la conceptualización de la mujer, se producían transformaciones en su situación social y consecuentemente en la manera de concebirse a sí mismas, o eran los espacios sociales conquistados por la mujer y la consecuente conciencia de su situación, su conciencia de su recientemente descubierta, lo que aceleraba o permitía impulsar la transformación social. Pero, ¿qué fuerzas originaron el impulso emancipador de la mujer? ¿Cómo se produjeron los inicios del feminismo en México? Y lo que es más enigmático aún, fue la nueva situación y los avances que lograban las mujeres lo que orientó la marcha de la cultura mexicana y frenó así el propio desarrollo cultural de la mujer. Vamos a analizar esta parte. En diversas partes del mundo, igualmente ocurría aquí en México, las mujeres contribuían directamente con las revoluciones sociales realizadas por los hombres. En el caso de la situación de las mexicanas no difería, por lo tanto, gran cosa de la de las mujeres de otras partes del mundo. Si las prácticas de vida surgidas aquí, en la etapa revolucionaria, se habían olvidado de la rígida distinción de los papeles masculino y femeninos, debemos recordar que las mujeres de otras naciones también colaboraron durante los tiempos de guerra al reforzar el desprotegido ámbito laboral. Las mujeres de todo el mundo desempeñaron diversos papeles y actuaciones en las revoluciones, como si no hubiera tenido que respetar ninguna convención de género. En México, por ejemplo, en el grupo zapatista participaron mujeres combatientes. Algunas de ellas obtuvieron incluso grados militares, como el ejemplo de Amalia Robles, conocida en el campo de batalla como el Coronel Robles. Otro ejemplo es Carranza, quien también reconoció el valor político de la mujer y se sirvió de él por medio de corresponsales. Solo en el caso de Francisco Villa, como se podría esperar, no quería mujeres en sus batallones, ni siquiera como soldaderas. Sin embargo, como lo consignan las autoras de Mujeres y Revolución, a pesar de esa decisión o esa ideología de Francisco Villa, las soldaderas de sus batallones llegaron a ser tan numerosas como el ejército mismo. A pesar de sus convicciones machistas que tenía Villa,
han quedado rastros de la participación de mujeres como correos, espías, contrabandistas de armas y hasta de algunas que obtuvieron grados militares. La discriminación sigue siendo uno de los males sociales de nuestra época. Sin embargo, se han hecho esfuerzos concretos en nuestro país para combatir la violencia dentro del hogar. Existe la necesidad apremiante en este país de actuar con más prontitud y eficacia en la renovación del marco jurídico y de generar acciones en distintos campos, desde la promoción de los derechos humanos de las mujeres hasta la investigación de la violencia intrafamiliar. La lucha para lograr la igualdad de hombres y mujeres en México afortunadamente es más reciente que la de otros países occidentales. Entre las décadas de 1920 y 1930, por ejemplo, se vio nutrida la participación de las mujeres en la política. Es el caso del voto de las mujeres, el cual se convirtió entonces en una demanda que asumiría en ese momento Adolfo Ruiz Cortines para su campaña como candidato a la presidencia. Y es ahí donde éste ofrece la igualdad definitiva y el voto ciudadano a las mujeres. Pero esa es tan solo una parte de la historia. En cuanto a la situación de las mujeres en nuestro país, encontramos un déficit que indica claramente la desigualdad de tratamientos, de distribución de oportunidades y de reparto equitativo de bienes y servicios en todas las esferas de la sociedad y del poder. Hoy, el reconocimiento formal de la igualdad jurídica, la creciente participación de la mujer en el mundo del trabajo y su incursión, aún escasa, en las instituciones políticas, son una muestra de derechos que han conquistado ellas mismas con gran esfuerzo. Sin embargo, estamos lejos de condiciones que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos. El cambio sustancial de la noción del ser mujer se inicia sin duda con el reconocimiento de los derechos civiles, como una bandera surgida de la Ilustración y refrendada con la insaturación de los estados nacionales del corte liberal, derechos que las nuevas generaciones parecieran disfrutar como cosa dada y que sin embargo, al menos en México, no alcanzaron su plenitud sino hasta 1953. Como conclusión, debemos reconocer que México es uno de los países en los que aún persiste la idea de que el responsable de satisfacer las necesidades económicas de la familia es el varón, en tanto que la mujer debe atender las responsabilidades del hogar. Sin embargo, esa injusta realidad cultural choca frontalmente con la realidad económica que padecemos, pues muchos hombres, ya sea por no contar con un empleo fijo o por no percibir un salario que permita satisfacer las necesidades básicas de su familia, requieren del apoyo en igualdad de circunstancias de sus parejas. La cultura del respeto debe pasar necesariamente por erradicar las prácticas y las costumbres que provocan no solo violencia en los hogares, sino también grandes desigualdades en las relaciones entre parejas y con sus hijos. Finalmente, es necesario incorporar la perspectiva de género como eje transversal de políticas públicas y como resultado de un proceso social y político que, en interlocución entre el Estado y la sociedad, genere las condiciones materiales para que nunca más se piense en un México sin contar con las mujeres o creer o pensar que solo deben quedarse en casa para atender las labores domésticas.